Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, la inesperada y emotiva declaración de la actriz turca Yağmur Yüksel, quien sorprendió a todos con sus palabras llenas de sinceridad y fuerza. Perdonar no es debilidad, es grandeza. ¿Qué quiso decir realmente con esto? ¿Qué historia se esconde detrás de estas frases que hoy ocupan todos los titulares? La joven actriz, muy querida por su autenticidad, se encontraba en un evento benéfico cuando de repente tomó el micrófono y habló frente a todos con una voz firme pero cargada de emoción. Sé que muchas veces la gente cree que perdonar significa rendirse, pero yo lo veo de otra manera. Perdonar es tener el valor de sanar, es mostrar que somos más fuertes que el dolor. Estas palabras no tardaron en difundirse en las redes sociales, generando reacciones inmediatas entre sus fanáticos y colegas del mundo del espectáculo. La prensa no tardó en especular sobre a quién iban dirigidas esas frases. Algunos rumores apuntan a una reciente ruptura sentimental, mientras que otros aseguran que se trata de una reflexión más personal, relacionada con situaciones familiares que Yağmur ha vivido en silencio. Una fuente cercana declaró a los medios: ella ha pasado por momentos muy duros en su vida privada, y quizás este sea su modo de liberarse, de enviar un mensaje de esperanza. En redes sociales, sus seguidores aplaudieron la valentía de la actriz. Una usuaria escribió: gracias Yağmur, necesitaba escuchar eso hoy. Perdonar me ha costado tanto, pero ahora entiendo que es un acto de amor propio. Otro comentario destacaba: qué gran mujer, siempre tan clara y transparente. Ella habla y el corazón tiembla. Estas reacciones no hicieron más que reforzar el impacto de sus palabras. Durante la entrevista posterior al evento, los periodistas insistieron en conocer más detalles. Con una sonrisa enigmática, la actriz respondió: no quiero hablar de nombres ni de situaciones específicas. Lo único que puedo decir es que la vida es demasiado corta para vivir con rencor. Si hoy estoy de pie, es porque aprendí a perdonar. Estas declaraciones dejaron a todos con más preguntas que respuestas, pero también con un profundo respeto hacia su postura. Compañeros de profesión también reaccionaron. La cantante Melissa Arda comentó en su cuenta oficial: lo que dijo Yağmur es una verdad absoluta. Ojalá más personas comprendieran que perdonar no es olvidar, sino avanzar. Mientras tanto, el actor Zen Kaya, con quien se le había relacionado sentimentalmente hace unos meses, fue consultado por la prensa y solo dijo: ella sabe lo que hace y lo que siente. No me corresponde a mí opinar, pero le deseo lo mejor. Su tono serio alimentó aún más los rumores, dejando abierta la incógnita de si aquellas palabras estaban dirigidas a él. La conversación en torno a las palabras de Yağmur no se detuvo ahí. En los días siguientes, varios programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar la declaración. Algunos psicólogos invitados explicaron que el perdón, más allá de ser un acto espiritual, es también una herramienta terapéutica que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Cuando alguien como Yağmur, que tiene influencia sobre miles de jóvenes, habla desde la experiencia, está contribuyendo a que la sociedad entienda mejor la importancia de sanar las heridas emocionales. Dijo la especialista en salud mental, doctora Nurayn. Las revistas del corazón, por su parte, siguieron alimentando las teorías sobre el trasfondo de esas frases. En portada, un titular rezaba: a quien perdonó Yağmur, acompañado de una fotografía en la que la actriz aparecía con mirada reflexiva, como si quisiera dejar un mensaje oculto. Sin embargo, lejos de mostrarse incómoda con las especulaciones, ella parecía tranquila y hasta agradecida por la oportunidad de abrir un debate tan necesario. El fenómeno llegó también a otros países. Varios medios internacionales retomaron sus palabras, destacando la valentía de una actriz joven que, en lugar de usar los focos para promocionar proyectos o hablar de frivolidades, decidió compartir una reflexión profunda. En comunidades de fans en Latinoamérica, Turquía y Europa, se organizaron espacios virtuales para dialogar sobre la importancia del perdón. Una fan de Argentina escribió en un foro:
lo que dijo Yamur me hizo reconciliarme con una amiga con la que no hablaba hace 3 años. Nunca pensé que unas palabras dichas en un escenario tan lejano pudieran tener tanto poder en mi vida cotidiana. El impacto fue tal que incluso organizaciones no gubernamentales que trabajan en procesos de paz y reconciliación tomaron su discurso como ejemplo. Una de ellas, dedicada a acompañar a mujeres que han vivido situaciones de violencia, publicó un comunicado: las palabras de Yamur Yüksel son un recordatorio de que perdonar no significa justificar lo vivido, sino recuperar nuestra fuerza y decidir no cargar más con el peso del rencor. En paralelo, su equipo de representación anunció que la actriz está considerando escribir un libro en el que relatará algunas de sus vivencias más personales. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la noticia despertó gran expectativa, ya que muchos creen que podría convertirse en un testimonio inspirador para quienes atraviesan momentos difíciles. A nivel personal, allegados a la actriz aseguran que está atravesando una etapa de renovación. La vemos más tranquila, más enfocada en su crecimiento personal y en proyectos que realmente le hacen feliz, comentó una amiga cercana en una entrevista radial. Según estas fuentes, Yamur ha adoptado nuevas rutinas de bienestar, como la meditación y el yoga, y ha reducido su participación en eventos sociales para centrarse en su paz interior. Lo curioso es que, lejos de apartarla de su público, este cambio parece haber fortalecido el vínculo con sus seguidores. Cada publicación suya en redes sociales acumula miles de comentarios que la alientan a seguir compartiendo su visión de la vida. En un mundo del espectáculo muchas veces dominado por la superficialidad, ella ha logrado destacar con un mensaje honesto y humano. No obstante, también hubo voces críticas. Algunos periodistas argumentaron que este tipo de declaraciones podrían ser una estrategia mediática para limpiar su imagen o ganar relevancia en un momento en que no tiene proyectos audiovisuales confirmados. Sin embargo, la respuesta de los fans fue contundente: aunque fuera una estrategia, lo importante es el impacto positivo que generó, se leía en múltiples comentarios. Yamur, por su parte, se ha mantenido al margen de polémicas, limitándose a agradecer el apoyo recibido y a insistir en que lo más importante es que cada persona reflexione sobre su propia relación con el perdón. Si mis palabras tocaron al menos a una persona, ya habrá valido la pena, dijo en una transmisión en vivo. El eco de sus frases todavía resuena, y quizás ese sea el verdadero poder de lo que expresó, no la intriga de a quien iban dirigidas, sino la invitación a transformar el dolor en fortaleza. Al final, como escribió uno de sus seguidores, el mundo necesita más personas que, como Yamur, nos recuerden que perdonar es un acto de amor, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus experiencias. Recuerden que en este canal siempre buscamos abrir conversaciones que nos fortalezcan como comunidad. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción e inspiración. Nos vemos en el próximo video.